Buenas tardes. Hoy vamos a ver enfermedades del pericardio. En primer lugar, tenemos que hacer un recuerdo anatómico del pericardio. El pericardio es un saco fibroseroso que envuelve al corazón y que se divide en un pericardio fibroso, que es la capa más externa y resistente que está en contacto con la pared más interna torácica. Y el pericardio seroso, que es una capa interna, la capa más interna. Este pericardio seroso que está por debajo del pericardio fibroso, ustedes pueden ver en la figura, miren, este es el pericardio el pericardio fibroso en la parte más externa, ¿sí? Y el pericardio fibroso está dividido en dos hojas. Un pericardio parietal que está pegado al pericardio fibroso y un pericardio visceral que está pegado al corazón. El pericardio visceral es también llamado epicardio, es decir, la primera capa del corazón. Ustedes saben que el corazón tiene tres capas, un epicardio, un miocardio y un endocardio. El pericardio visceral está compuesto por unas células mesoteliales, ¿ya? Que van a conformar el epicardio. Y el pericardio parietal, como les dije, está adherido al pericardio fibroso. ¿Bueno? Ahora bien, entre estas dos hojas pericárdicas del pericardio seroso, entre el parietal y el visceral, hay un espacio que se llama el espacio pericárdico y que está conteniendo el líquido pericárdico, que es también muy importante, el cual aproximadamente se produce en unos 50 ml en 24 horas. El líquido pericárdico es un ultrafiltrado del plasma sanguíneo. Bueno, ¿cuáles son los medios de fijación del pericardio? El pericardio por abajo está fijado al diafragma a través de un ligamento que se llama el ligamento pericardiofrénico. Por adelante está fijado al esternón a través de los ligamentos esternopericárdicos, ¿ya? Y por atrás está fijado a la columna vertebral a través del ligamento externo vertebropericardio. La irrigación del pericardio son ramas de la arteria aorta, de la arteria mamaria interna y arterias frénicas, ramas de arterias frénicas que van a irrigar el pericardio en su trayecto. La aorta torácica, al bajar por el tórax, va a dar ramas al pericardio, lo mismo que la mamaria interna, lo mismo que las arterias frénicas, ¿ya? Y la inervación, el pericardio tiene una inervación simpática y parasimpática. La inervación parasimpática está a cargo del nervio vago y ramas del nervio vago, como el nervio laringio recurrente, por ejemplo, ¿ya? Y además que tiene una inervación simpática, que es muy importante, que van a formar el plexo cardíaco, ¿ya? Esa es la inervación del pericardio. Cuando hablamos de fisiología, tenemos que decir cuáles son las funciones del pericardio más importantes. En primer lugar, sujeta. En segundo lugar, evita la movilidad excesiva del corazón. Reduce la fricción. Es una barrera al medio ambiente externo muy importante. Es vasomotor y es fibrinoide. Pero además de estas funciones importantes que tiene el pericardio, también tiene otras funciones que ustedes pueden ver en esta figura. Es un encargado de distribuir las fuerzas hidrostáticas del corazón adecuadamente, ¿sí? Limita la dilatación cardíaca aguda, si es que hubiera esta posibilidad producto de una patología aguda. El acoplamiento de ventrículos en diástole es muy importante, ¿no? Entonces esta función también tiene el pericardio. La geometría de los ventrículos gracias al pericardio, ¿no?
Es una membrana que va a dar la geometría que tienen los ventrículos, tanto el derecho como el izquierdo, como ya habíamos visto en anatomía alguna vez. Hay una relación entre la presión y el volumen que son constantes y que son mantenidas gracias al pericardio. La presión de distensión transmural de las cavidades cardíacas, el coadyuva en el funcionamiento de la ley del Frank-Starling, la regulación del volumen latido y la interdependencia ventricular son otras de las funciones que presenta el pericardio. ¿Ya? El pericardio, dentro de sus patologías, puede producir una constricción del llenado ventricular, es decir, un impedimento al llenado diastólico por disminución de la distensibilidad ventricular con presencia de un septum interventricular sano, inducida por rigidez patológica del pericardio. Por ejemplo, en un engrosamiento patológico, en una calcificación, en una cicatrización, en fibrosis, consecuencias de inflamación o exposición a agentes externos, el acúmulo de líquido producto de un derrame, secreción purulenta, sangre, acúmulo rápido o importante que se conoce como nombre de tamponamiento cardíaco, pueden producir una constricción en el llenado ventricular. Y por supuesto que si esto pasara, pues va a haber una repercusión muy importante cardiocirculatoria. ¿Ya? La pericarditis. La inflamación del pericardio es un fenómeno secundario a cardiopatías, trastornos torácicos o sistémicos, metástasis de neoplasias procedentes de sitios lejanos, intervenciones quirúrgicas, etc. La pericarditis primaria es infrecuente y casi siempre tiene origen viral, pero la pericarditis secundaria es la más frecuente, ¿no? Miren, la pericarditis infecciosa es muy frecuente, ¿no? Ahí ustedes pueden ver una serie de microorganismos como virus, los coxsackies, las mononucleosis infecciosas, el HIV, los adenovirus, ahora el COVID-19, bacterias piógenas, neumococos, estafilococos, tuberculosis, hongos como histoplasmas, cándidas, coccidioides, parásitos como amebiasis, toxoplasmas, etcétera, son capaces de producir una pericarditis infecciosa. Pero también existen pericarditis propias de mecanismos inmunitarios, por ejemplo, en la fiebre reumática, en la esclerodermia, en el lupus, poscardiotomía, síndrome posterior al infarto agudo del miocardio, farmacoalergias como a la hidralazina, a la procainamida, a la penicilina, la enfermedad de Wegener, etc., ¿no? Y además también son causas de una pericarditis otras, ¿no? Como el infarto, el síndrome hiperuricémico, cirugía cardíaca, neoplasias, traumatismo, radiación, aneurisma, disecante de la aorta, sarcoidosis, amiloidosis y el quilopericardio son causas principales de esta inflamación. Entonces, no se olviden, la pericarditis es la inflamación aguda de un pericardio debido a diferentes causas, como ya les he mencionado. ¿Ya? La pericarditis aguda se la considera aquella pericarditis cuyo desarrollo es inferior a las 6 semanas. ¿Cuál es la clasificación anatomopatológica? Miren, importante, ¿no? Pericarditis serosa, pericarditis fibrinosa y serofibrinosa, pericarditis purulenta o supurativa, pericarditis hemorrágica y pericarditis gaseosa, muy propia de la tuberculosis, ¿no? Ustedes vean que la pericarditis serosa obedece a etiología inflamatoria, ¿sí? Sobre todo. La pericarditis fibrinosa y serofibrinosa tiene como causas, por ejemplo, el infarto agudo del miocardio, el síndrome de Dressler, el síndrome hiperuricémico, radiaciones en el tórax por algún cáncer, traumatismos, en fin, ¿ya? Y estas pericarditis fibrinosas y serofibrinosas
cursan con frote pericárdico, dolor, fiebre y datos de insuficiencia cardíaca. La pericarditis subpurulenta o supurativa, como ustedes pueden suponer, es una pericarditis infecciosa. Infecciosa por diferentes causas. Es un exudado similar a pus que llega a 400 a 500 ml del exudado. Es un exudado bastante importante. La pericarditis hemorrágica se puede dar por una diseminación de un tumor maligno hasta el espacio pericárdico o también puede ser postquirúrgico. Y la pericarditis gaseosa es una pericarditis típica de la tuberculosis. Bueno, bien, esa es la clasificación anatomopatológica y ahora les doy la clasificación etiológica de la pericarditis aguda, ¿no? Puede ser viral, ¿sí? Frecuente en jóvenes masculinos, virus de familia como el Coxsackie, el ecovirus, influencias, adenovirus, mononucleosis, las pericarditis postinfarto del miocardio, infarto agudo del miocardio, que es una complicación en los primeros días, el síndrome de Bresler, que es una patología inmunológica, las pericarditis post-pericardiotomía, ¿sí? Las pericarditis bacterianas purulentas son también causas de producir una pericarditis aguda, ¿sí? Cuando las pericarditis bacterianas purulentas son muy complicadas, pueden producir sepsis y tamponamiento cardíaco, que cursa con leucocitosis, neutrofilia, cardiomegalia, ensanchamiento mediastinal, secuela de una pericarditis constrictiva, en fin, ¿no? Entonces, esta es la clasificación etiológica de la pericarditis, ¿ya? Hay otros tipos, ¿no? La pericarditis amebiana, por ejemplo, es un acúmulo de material purulento en la cavidad pericárdica por una grave infección amebiana. Cursa con un síndrome febril, hepatomegalia, dolor precordial, complejos QRS de bajo voltaje, silueta cardíaca aumentada en los rayos X, hay una pulsa chocolatada y se hace el drenaje, y el tratamiento es el drenaje más cloroquina y metronidazol, ¿ya? Pueden producirse también las pericarditis por enfermedades del tejido conectivo, lupus eritematoso, artritis reumatoidea, pues que cursan con también una sintomatología bastante importante, ¿no? Esclerodermia, poliartritis nodosa, dermatomiositis, vasculitis, enfermedades del tejido conectivo autónomo. La pericarditis urémica, que es muy frecuente, 32 a 42% de las pericarditis, tiene como factores el derrame pericárdico hemorrágico, infecciones, cambios bioquímicos, heparinización, y el tratamiento en este tipo de pericarditis son las hemodiálisis, las pericardiocentesis y la pericardiectomía anterior. Finalmente tenemos otro tipo de pericarditis como las neoplásicas, ¿sí? Las neoplásicas, ahí ustedes pueden ver cáncer broncogénico, cáncer de mama, leucemia, linfoma de Hodgkin y no Hodgkin, una neoplasia primaria del pericardio, un mesotelioma, donde las manifestaciones son derrame pericárdico hemorrágico maligno, bloqueo del sistema linfático y produciendo tamponamiento cardíaco, ¿ya? Y finalmente la pericarditis por radiación en pacientes que sufren de algún cáncer y que han sido sometidos a radiaciones, puede producir también pericarditis, como ustedes ven. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas de una pericarditis aguda? El cuadro clínico. Como ustedes están viendo, hay un dolor pericárdico en la región precordial, intenso, opresivo, tipo quemadura, irradia a regiones supraclaviculares izquierda, músculo trapecio.
es continuo, dura días, aumenta en los movimientos respiratorios, sobre todo a la inspiración profunda, aumenta en los movimientos laterales del tronco, aumenta en el decúbito dorsal y disminuye en la posición forward. ¿Ya? El cuadro clínico es típico, pero pues importante porque puede confundirse con un infarto agudo del miocardio. El frote pericárdico es patognomónico para esta patología, ¿ya? Se ausculta mejor en el borde paraesternal inferior izquierdo, como ustedes ven en la figura, ¿ya? Hay un fenómeno sístolo-diastólico. El frote es intenso en esta posición que ustedes ven, intenso, rudo, de corta duración, vibraciones muy amplias, de baja tonalidad. Se compara con el ruido de un cuero nuevo, ¿no? de estrujamiento de un cuero nuevo. El fenómeno es fugaz, aparece varias horas y desaparece. Es muy variable. Es sui generis para la pericarditis aguda. No aparece en las pericarditis crónicas. Y aparece con las maniobras de Rivero-Carvalho, que es esta maniobra, ¿no? El paciente sentado, inclinado hacia adelante. Ese es un cuadro, un signo muy patognomónico, el frote pericárdico en esta posición. No se olvide. El derrame pericárdico es un acúmulo de líquido en la cavidad pericárdica, ¿sí? Ustedes saben que el promedio del líquido pericárdico es de 50 ml. Cuando sobrepasa esta cantidad, se puede pensar en un derrame pericárdico. Puede cursar asintomáticamente o asociarse a síntomas de pericarditis que disponen al trauma, ¿no? Dependiendo de la cantidad de líquido, de la velocidad de la acumulación, etc. Entonces, al examen físico hay disminución de los ritmos cardíacos, hay un frote pericárdico, el signo de Ewart es claro, hay una matidez y soplos tubáricos en el vértice de la escápula izquierda, ¿sí? Que es muy importante. En la radiografía nosotros vemos normal o aspecto de tienta de campaña o cantimplora o garrafa, como ustedes ven en esta radiografía, ¿no? Hay un gran tórax ahí, una silueta cardíaca, mejor dicho, y que podemos compatibilizar con un derrame si es que la signología clínica nos lo está demostrando. La pericardiocentesis, en estos casos, diagnóstica es muy importante, ¿no? Se saca un poco del líquido, del pericardio, y se lo manda a su estudio anatomopatológico, ¿no? Entonces, miren ustedes, aquí se nota claramente en la silueta cardíaca este gran aumento de tamaño de la silueta y probablemente un derrame pericárdico. Miren cómo está aumentando la silueta en el ventrículo derecho, en el ventrículo izquierdo, importante. La elevación del segmento ST, el signo de la bandera, miren, cóncavo hacia arriba casi en todas las derivaciones, ¿ya? En todas las derivaciones precordiales, debido a la epicarditis. Este es un signo muy importante en el electrocardiograma. El signo de la bandera casi en todas las derivaciones pericárdicas, ¿sí? El aumento, como les estaba diciendo, del segmento ST. Cóncavo hacia arriba, cóncavo hacia arriba. Ese es un signo muy patognomónico de una pericarditis, ¿no? El diagnóstico estándar de oro, por supuesto, es la ecocardiografía. En la ecocardiografía, miren acá, se puede apreciar muy bien un derrame pericárdico, un engrosamiento de las hojas y una pericarditis, ¿no? Eso es muy importante. Ahí ustedes pueden ver cómo está luciéndose el espacio pericárdico con un gran aumento de tamaño, seguramente por interposición de líquido, ¿no? Miren la diferencia que hay entre un infarto del miocardio y derrame del pericardio. Esta es la elevación del segmento ST cóncavo hacia arriba, el signo de la bandera. Miren en cambio en el infarto agudo del miocardio. El segmento ST es convexo hacia arriba. Tienen que darse cuenta de eso, ¿no? En el infarto también hay un desnivel, un supradesnivel del segmento ST, pero este es convexo. En cambio en el derrame es cóncavo
como ustedes están viendo. En el derrame, el dolor es localizado en la región precordial, hombros, zona clavicular y trapecios, progresivo, intenso, no opresivo, dura días, se modifica con la respiración y cambios posturales. Y los marcadores enzimáticos están ausentes o hay mínimas elevaciones. En cambio, en el infarto, el segmento ST es convexo hacia arriba, localizados a la zona de infarto, ¿sí? Las ondas Q de necrosis son también típicos. El dolor es retroesternal irradiado al hombro izquierdo, epigastrio, mandíbula, cuello, instalación brusca, opresivo, no lo modifican con la respiración y cambios posturales y dura pocas horas. Lo importante es que hay marcadores enzimáticos presentes en el infarto. Entonces es la diferencia, ¿no es cierto? Bien. Entonces, ¿cuál es el tratamiento de una pericarditis aguda? Dependiendo también de la etiología, ¿no? Podemos dar antibióticos, antifínicos, si es por tuberculosis, antiamerianos, quimioterapéuticos, inmunosupresores, antiinflamatorios, corticoides, etcétera, ¿no? En el caso de una pericarditis viral, podemos dar pues ibuprofeno, indometacina, prednisona, como ustedes están viendo, ya esas dosis, ¿no? En el caso de una pericarditis postinfarto, se dan analgésicos. En el caso de una pericarditis urémica, hay que hacer extracción de líquido, antiinflamatorios no esteroideos, decorticación pericárdica. En el caso de una pericarditis aguda recidivante, podemos dar colbicina 0.6 miligramos cada 12 horas. Además, antiinflamatorios no esteroideos. Y en el caso de un taponamiento cardíaco, se debe hacer una pericardiocentesis, una ventana pleuropericárdica y una pericardio percutáneo con balón. ¿Sí? Entonces, hasta ahí vamos a ver. En el siguiente capítulo voy a hablarles de tamponamiento cardíaco. Un gusto y hasta